¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Tenemos una hora de información por delante y en este programa vamos a intentar hoy resumirles un poco lo que entendemos que en la semana se han planteado como temas desafiantes. En Salta se ha intentado poner un poco más de rigor en lo que se llama la ficha limpia para ser candidato a diputado, a senador, a intendente, a gobernador o lo que sea. En todo lo que sean cargos provinciales, desde los concejales hasta los senadores, se ha intentado en la Cámara de Diputados, en la última sesión del martes de esta semana, que haya un poco más de rigor. Esto quiere decir que sean más duras las condiciones para quienes, teniendo condenas, tengan la posibilidad de ser candidatos. De esto vamos a estar hablando enseguida con el diputado provincial José Gaufín, que va a estar con nosotros, porque ha participado y ha tenido algunas opiniones realmente importantes e interesantes en esto, porque además estamos rodeados de casos de gente que lleva procesado muchísimos años, vuelven a ser candidatos, ganan. El caso emblemático en la provincia es el caso de Sergio el Topo Ramos de Rosario de Lerma, que lleva años. Imagínense que el proceso contra Ramos inició cuando Juan Carlos Romero era gobernador. Después fue senador. Ahora es nuevamente intendente del lugar en el que fue denunciado. Pero además, no tan solo ocurre eso, sino que además Sergio el Topo Ramos denuncia de corrupción a su antecesor. Bueno, cosas de esta Salta. Lo hablamos enseguida con el diputado José Gaufín. El tema de la ley de alquileres ha vuelto al tapete porque hay muchísimo temor, además de muchísima incertidumbre. ¿Y fruto de qué? De que después de lo que ha ocurrido con el DNU en la Cámara de Senadores de la Nación, donde se lo rechazó, y que ahora hay muchísima expectativa por saber qué va a pasar en la Cámara de Diputados, porque si se aprueba en la Cámara de Diputados va a quedar en firme. Pero si no, el DNU se cae. Y con esto se cae todo lo que se ha modificado de la ley de alquileres desde la asunción de Javier Milei para aquí. Entonces, la gente que en este lapso ha alquilado está en una incertidumbre enorme porque no se sabe si va a quedar o va a volver a la ley anterior, que era un desastre, si va a quedar enmarcado en esto, aunque se modifique. Así, se navega en aguas oscuras en las que no se ve absolutamente nada y la incertidumbre hace que el mercado se detenga. Si bien la nueva ley, o por lo menos tal cual rige en este momento la ley de alquileres, ha hecho que haya muchísima oferta. La demanda ha restringido un poco, porque obviamente el precio de los alquileres no son los más accesibles, pero en definitiva ha hecho que haya muchísima más oferta. Al haber mucha más oferta, los precios en algunos casos han empezado a disminuir, pero ante la incertidumbre de qué puede pasar en la Cámara de Diputados de la Nación con el DNU, todo esto se estanca, se detiene, se paraliza el mercado y hay mucha gente que no consigue dónde vivir o sigue sin tener a dónde ir a vivir. Del tema nos vamos a ocupar con gente especializada que viene a visitarnos en el programa de hoy. Y se han cumplido 100 días de la asunción de Javier Milei en la presidencia de la Nación. Creo que es irrelevante y poco importante el número redondo de los 100 días. El tema es, en estos 100 días, ¿qué pasó? ¿Se le terminó la luna de miel a Milei? ¿Está comenzando a terminarse todavía? Los niveles de tolerancia y de expectativas respecto de su gobierno y de las medidas que implementa o que intenta implementar, ¿dónde están? Y el futuro de Juntos por el Cambio, el futuro de la oposición, de La Libertad Avanza, todo esto lo hablamos hoy con un consultor político que viene a visitarnos. Así que gracias por acompañarnos y bienvenidos. Bueno, estamos con el diputado José Gaufín. Vamos a hablar de dos temas con él.
Una porque Mauricio Macri acaba de volver a la presidencia del PRO, nos vamos a ocupar de este tema político partidario, pero también de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados con esta suerte de agravamiento, para decirlo, no sé si la palabra es la precisa, de la ficha limpia y de las condiciones para ser candidato en casos que se tenga problemas con la justicia. ¿Es así, José? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Sería una ampliación porque en realidad en la ley de ficha limpia no estaba incluido el delito del narcotráfico entre los delitos que son causales de que si se lo condena en segunda instancia no pueda ser candidato. Este proyecto, hay que decirlo, lo mandó el procurador. Y yo lo tomo como un mensaje claro hacia la sociedad y hacia la clase política. Si el procurador nos manda, nos dicen, incluyan también este delito del narcotráfico en la ley de ficha limpia, evidentemente nos está diciendo en la provincia, algo que sabemos todos, pero que lo diga el procurador tiene mucho más entidad. En la provincia tenemos enormes problemas con el narcotráfico. Es que García Castiel viene haciendo advertencias, no tan solo en la provincia, sino a nivel nacional de lo que nos está ocurriendo con la frontera, ¿no? Así muchas veces me preguntan si ya estamos en un narcoestado. Obviamente que no, estamos lejos. Pero cuando me preguntan, pero estamos como Rosario, y yo tomando escalas entre lo que es Rosario, su enorme cantidad de habitantes, su potencial económico, y lo que es el norte salteño, y yo diría que casi cerca, estamos muy cerca. Ocurren hechos gravísimos en el norte, asesinatos típicos de sicariato, que son guerras entre bandas, jueces federales que juzgados y condenados por su relación con el narcotráfico, jueces que dejan salir a sicarios que están en la cárcel y que, bueno, le dejan salir así salidita y se terminan escapando. Ingreso a las cárceles de gente sin ningún tipo o fuera de protocolo, como ocurrió en Orán, y que esa persona que ingresó aparentemente con la anuencia del poder político, con algún llamado telefónico, termina muerto acá en un barrio del sur con 3 tiros en la nuca. Es decir, hay indicios claros que tenemos un enorme problema con el narcotráfico. Por eso es que ese mensaje del procurador mandando esta iniciativa legislativa de ampliar la ficha limpia con el delito de narcotráfico, evidentemente es un mensaje también, ¿no? Porque, digamos, en el caso del narcotráfico, por ser un delito federal, es que no estaba incluido, porque se supone que la ficha limpia dice el que tenga problemas con la justicia, sea de lo que sea. ¿Por qué se tiene que poner específicamente el tema del narcotráfico? No estaba incluido, la verdad que en ese momento no se lo incluyó. La ley de ficha limpia tiene una descripción clara de cuáles son los delitos por el cual, taxativa, por el cual, si estás condenado en segunda instancia, no puede integrar esa persona las listas electorales en una elección, ¿no? No estaba, por eso se lo incluyó. Y también se hizo una modificación importante a propuesta de la diputada Sofía Sierra, que es la presidenta de nuestro bloque, que esa inhabilitación de integrar listas va a ser durante el periodo de la condena, pero tomado a partir de la segunda instancia, de esa condena en segunda instancia, más el 50%. Es decir, si lo condenan a 10 años, se toma el plazo desde la segunda instancia, 10 años más 50%, 5 años más. Claro, durante 15 años no va a poder integrar lista. Porque sería bueno que le recordemos un poco a la gente que lo que decía la ley de ficha limpia, o tenía como vicio, que le podemos decir, es que establecía que se tenía que esperar una condena en firme en segunda instancia, así es, recién para quedar excluido de la posibilidad de ser candidato. El tema es que con el tiempo de la justicia, esa segunda cita, cuando llegaba el tiempo de la segunda instancia, ya está. El tiempo de la condena estaba determinado, se complicaba todo y terminaban siendo candidatos, como tenemos casos, ¿no? Ese es un problema que tiene esta ley, porque tiene ese tiempo que hasta que llegue a la condena en segunda instancia pasa mucho tiempo. La sociedad nos va a seguir reclamando por qué integran la lista de personas si está condenada. Pero bueno, hay que explicarle que tiene que ser en segunda instancia. Y yo creo que acá, y eso es lo que decíamos en el debate, quienes tienen que asumir definitivamente la responsabilidad son los partidos políticos, porque de acuerdo a la ley electoral, los partidos tienen la exclusividad en la elección de los candidatos de sus, en cada elección. Por lo tanto, el partido, si Juancito tiene problemas con la justicia, sabemos perfectamente que tiene condena en primera instancia, no lo puede incluir. Entonces no podemos hacernos los distraídos, no lo estamos cortando. Es el derecho que tiene el partido de decir, nuestros candidatos no van a tener problemas. Cuando uno quiere ingresar a la policía, les miran hasta lo último. Aún tenga una denuncia, ni siquiera no puede ingresar. Los partidos tienen la responsabilidad de cortar
en esa primera instancia, en ese primer momento, que no ingresen gente que ya está cuestionada por la justicia en distintos delitos y que no sean candidatos, ¿no? Bueno, en este caso, además de que tiene que estar la cuestión de la exclusión como candidato en una segunda instancia, condena firme en segunda instancia, se han extendido el plazo que después de eso tiene que esperar para poder ser candidato. La ley dice que esta modificación que ha introducido a propuesta de Sofía Sierra es que ese plazo se va a computar desde esa segunda instancia o condena en segunda instancia durante el plazo o el tiempo de la condena más el 50%. Se amplió un 50% y se corrió en el tiempo para que sea realmente efectiva. Claro, tardía, pero efectiva. Se lo pasamos en números a la gente, quiere decir que alguien que se ha condenado a 10 años va a tener durante esos 10 años, digamos, no va a poder ser candidato y 5 más después. Y 5 años más, exactamente. O sea, queda excluido 15 años de la posibilidad de ser candidato. Exactamente. Pero vuelvo a repetir, los partidos tienen la posibilidad de evitar este periodo tan largo que hay desde que se produce un delito hasta esa segunda instancia. Son los partidos los que tienen que actuar definitivamente. Ahora, en ese periodo. En este caso, digamos, si la ley dice que tiene que haber una condena en segunda instancia, si alguien con una condena en primera instancia quiere ser candidato, va al partido y le dice, no, mira, aquí no. Lo pueden hacer perfectamente el partido. Y se acude a la justicia ¿qué le dice al partido? Es una responsabilidad exclusiva de los partidos, y los partidos pueden hacerlo. Es algo que... O sea, en una carta orgánica del partido puede decir que cualquiera que tenga en primera instancia no puede ser candidato. Exactamente. Son los partidos los que tienen esa responsabilidad primera. Entonces, porque muchas veces la sociedad no conoce a las personas, pero los partidos sí lo conocen más en detalle. Entonces, ellos son los que en su oferta electoral tienen que decir, yo garantizo que todos estos candidatos están en buena forma, sin antecedentes, y son capaces desde el punto de vista de la honestidad y de la moralidad, ¿no? José, y hablando de los partidos, acaba de volver a la presidencia del PRO Mauricio Macri, en un acuerdo con Bullrich. Esto abre ¿qué instancias para el PRO? La alternativa o por lo menos esta nebulosa que hay del rol del PRO con Macri, si Macri va a ir a integrar la Libertad Avanza, si se alían, si a dónde va a ir a parar, digamos, hay mucha especulación respecto a esto. ¿Cuál es tu visión de esto? Yo creo que Mauricio Macri era, porque ya lo es, o ya lo va a hacer en 48 horas, era la persona ideal para presidir el PRO en este momento tan particular, donde, bien lo has descrito, el PRO está con una responsabilidad enorme dentro de la vida nacional, porque no es el gobierno, pero ha tenido la responsabilidad de no frustrar la voluntad de cambio de los argentinos a través de ese apoyo que le hemos dado al presidente Milei. Tiene que definir claramente cuál es el rol del PRO dentro de la vida nacional, por decir, no dentro del gobierno, dentro de la vida nacional. Por lo tanto, me parece bárbaro que Mauricio Macri haya sido designado finalmente presidente del PRO, porque tiene que reafirmar su rol y definir con claridad el rol protagónico que tiene en la Argentina. Yo siempre digo que el PRO va a ser como este envase, el envase republicano que le va a dar al gobierno de la libertad y que le va a dar contención en esos cambios profundos que necesita la Argentina y que la sociedad quiere. Le va a dar un envase republicano. En calidad de aliado estratégico solo en el Congreso de la incorporación, porque el hecho de que Bullrich esté dentro del gobierno ya es, digamos, una instancia de conformación de algo, ¿no? Claramente, Patricia Bullrich y todos los afiliados del PRO que están en el gobierno son aportes a título personal. Nunca hubo, hasta el momento, un acuerdo partidario para hacer un cogobierno. No lo hay. Por lo tanto, son aportes a título personal. Y creo que hasta acá lo que ha funcionado, de hecho, es una alianza parlamentaria, donde el bloque del PRO, con su mirada crítica, porque no votó a ciegas lo que mandó Milei. Milei mandó un paquete, una ley ómnibus que contenía una gran cantidad de leyes. Finalmente, el dictamen fue el 70% de ese paquete, producto del diálogo, de los planteos, de esa contención, como yo les llamo, republicana a muchos de los aspectos que plantea Milei y que tiene que tener una contención republicana sin duda. Ese es el valor que tiene el PRO, esa es la responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que esto se va a ir dando naturalmente. Yo no advierto
por la personalidad misma del presidente Milei, de una alianza para cogobernar. No, una alianza de gobierno no va a haber. Yo advierto eso. Te traigo a Salta Sí. ahora, a partir de estas instancias, ¿existe la posibilidad de que el PRO de Salta se autodetermine, para decirlo de alguna manera? Porque es increíble que sigan con interventores, ¿no? Yo sí, exactamente, yo creo que, y hemos tenido arrastrado, toda la sociedad de Salta lo sabe, enormes problemas, no solamente por cuestiones personales o de luchas internas, por decir en posiciones internas personales, sino también por este desastre que hizo la interna del PRO dentro del partido, la interna nacional en la candidatura a presidente. Creo que seríamos muy necios que no hagamos un esfuerzo enorme como lo ha hecho Mauricio Macri y Patricia Bullrich para llegar a un acuerdo de una lista de unidad. Creo que tenemos que hacerlo deponiendo y dejando atrás apetencias personales, entendiendo definitivamente que nadie tiene la verdad y que todos de alguna manera hemos sido partícipes de una etapa poco feliz, digamos, ¿no? Entonces yo quiero y aspiro a ser presidente del PRO, pero en una lista de unidad, con un PRO profundamente salteño, que mire al país desde Salta, que se elija sus autoridades desde Salta, que quienes busquen consolidar una propuesta de gobierno para Salta, conozcan profundamente Salta, su historia, su cultura, su historia política, que conozcan perfectamente la estructura de poder que gobierna hace 30 años la provincia y que queremos desprendernos definitivamente, que ha llevado la provincia a una muy baja calidad institucional, lo que la empobrece permanentemente. Queremos un PRO definitivamente aislado, blindado de la influencia de los gobiernos locales, que siempre lo han buscado de cooptar justamente para producir beneficios electorales para ellos. Te hago ahí una consulta porque me parece que es importante, no tengo mucho más tiempo, pero tomar el resumido que puedas. ¿Qué pasa con la gente del PRO que son funcionarios de Gustavo Sáenz, por ejemplo? No pueden participar en el ¿Y PRO qué se hace porque en ese tiene caso? una incompatibilidad clara. El PRO hoy es la oposición a Gustavo Sáenz. Hemos participado en la elección claramente en otro frente político. Por lo tanto, no pueden convivir un funcionario con un partido que le está marcando enormes errores que tienen desde el punto de vista institucional, de transparencia. Este es un gobierno opaco. Entonces, no pueden convivir siendo funcionarios y siendo parte de la directiva del PRO. No pueden. Hay una incompatibilidad clara y eso no pueden participar dentro de la vida del partido. Pueden ser afiliados, pueden seguir siendo afiliados. José, gracias por venir como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Se han cumplido los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. Una de las primeras cosas que han pasado a partir del envío del DNU al Congreso Nacional es que se modificó la ley de alquileres. El tema es que este DNU cayó en la Cámara de Senadores, hay expectativa de lo que puede pasar ahora en la Cámara de Diputados de la Nación, pero se ha modificado el mercado indudablemente. Por eso queríamos hablar hoy con Pablo Castañeda, y que como siempre le agradecemos por supuesto que nos esté visitando y que nos cuente un poco qué ha pasado en estos 100 días y a partir de esto que pasó con el DNU, Pablo, ¿qué pasa? ¿Se abre otra vez vuelta a la expectativa? ¿Qué pasa? Gracias por estar aquí primero, ¿no? Gracias por la invitación, Juan. Se agrega más incertidumbre, ¿no? Pensábamos que empezábamos a ver la luz con el mercado de alquileres ante esta desregulación que había, con todos los trastornos que habían generado todas las intervenciones que había tenido el contrato de alquiler. De repente teníamos una desregulación donde las partes podían fijar libremente el precio de alquiler, podrían fijar libremente los ajustes, podrían fijar libremente la moneda, los plazos. Y yo sé que el alquiler tiene una problemática social, pero visto objetivamente, lo que necesitaba el mercado del alquiler, que es un bien que está en el comercio, es que no tenga tanta intervención, porque necesitábamos más unidades que se vuelquen al mercado para que haya más opciones de alquiler, más oferta, y que es efectivamente lo que terminó pasando con este DNU, ¿no? Los efectos fueron inmediatos casi, de que muchos alquileres que estaban a la espera de qué pasaba, qué gobierno asumía, cuáles eran las medidas que iba a tomar. Ya se había hablado de regular este contrato, de quitar la ley de alquileres, que tantas distorsiones había traído en el mercado, se cumplió y muchas unidades se volcaron al alquiler, tanto que en algunas plazas
se estima que hay estudios de que se aumentó la oferta casi un 300%. En nuestra plaza en Salta no llegó a ser tanto, rondó, casi se duplicó, ¿no?, a un 100%. Y durante estos 100 días lo que vimos, la consulta era cómo hacemos, ¿no?, que cómo se fijan los contratos. Y la verdad es que ante la desregulación, las partes, lo que vimos es que se dolarizó mucho el mercado. Esto se sigue una tendencia, primero, evitar la inflación con los índices que tenemos ahora, y lo otro es siguiendo un poquito la práctica de los alquileres dolarizados que hay en los temporarios con estas plataformas, ¿no? Vemos que mucha de la oferta se dolarizó y a prima facie lo que puede decirse es se dolarizó y eso va a perjudicar, pero a su vez vimos que el dólar se quedó de alguna manera planchado, se puede decir, llegó, podríamos decir que en estos 100 días el promedio del dólar fue 1000, un poquito más, un poco menos, y de repente tuvimos una inflación que si se hace una estimación está muy por encima de haber quedado en cero. Entonces esos contratos de repente que estaban en dólares, que hay economistas que están recomendando al inquilino hacer contrato en dólares porque se estima que tuvo más estabilidad contratar en dólares que contratarlo con actualizaciones con la inflación. Recordemos que la ley de alquileres, la que se sancionó el 2020, establecía un índice de ajuste que promulga diariamente el Banco Central. Ese índice para abril está casi en un 200%. Claro. O sea, lo que vimos es que los contratos en pesos, con estas distorsiones de los índices que había, era más conveniente para el inquilino alquilar, hacer un contrato en dólares. Por supuesto está el interrogante qué va a pasar en dólar más adelante, qué pasa si el dólar se vuelve a devaluar y el dólar se nos va. Son todas distorsiones que se presentan y ahora con esta situación que tenemos de que los contratos se celebraron en dólares, hay gente que hizo contratos en Bitcoin, hay gente que hizo contratos en bolsa de cemento, en hierro, porque había libertad de las partes para poder fijar. O sea, existen contratos con bolsa de cementos, con el precio del cemento, por ejemplo. Hemos visto como de referencia, todo. De todo. Hemos visto todo. Ante la libertad, recordemos que la última reforma de la ley, la que derogó casualmente este DNU, establecía que los contratos en lo que es habitacional solamente podrían ser celebrados y publicados en moneda nacional, que es en pesos. De repente vimos que la gente decía, bueno, pero yo no creo en el dólar porque por ahí se plancha o se estabiliza o se va. Vamos a algo más objetivo, ¿no? Pongamos cuánto vale una bolsa de cemento o mi contrato equivalente a X bolsa de cemento, hierro, hemos visto contratos en Bitcoin, pero la mayoría fueron en dólares. ¿En qué porcentajes? ¿En dólares, por ejemplo? Se estima que en un 70%. 70%. Se estima en un 70%. Y la situación que vemos ahora es que de repente el Senado rechaza el DNU, están diputados, hay como un mensaje de que va a caer el DNU y vuelven los interrogantes, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Tendremos que esperar. Esto paraliza el mercado. Y ¿o no? Otra vez por lo menos hasta que termine esto en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, porque el interrogante es si no se aprueba el DNU, ¿qué va a pasar con los contratos celebrados en estos 100 días, ¿no? Ante esta desregulación? ¿Y qué se supone que puede pasar? Y siguiendo el orden jurídico de este país, la derogación del DNU no podría tener efectos retroactivos. O sea, los contratos que celebraron deberían seguir vigentes, eso es lo que establece la ley. Entonces, los contratos que se celebraron en este plazo, en estas condiciones, deberían quedar como están. Hay declaraciones del gobierno de que por más que ocurra que el DNU se lo derogue, que el gobierno tiene un plan B y un plan C para esto, ¿no? Porque lo otro es que mande en proyecto de ley esto, digamos, la ley de alquileres, pero esto tiene un proceso, que las comisiones, el tratamiento, bueno, no sé. Y es un proceso largo, ¿no? Es muy largo. Y un clima de incertidumbre, porque en definitiva, digamos, y esto te quería preguntar, ¿qué pasó en el mercado en estos 100 días? Porque se nota indudablemente y es palpable que hay un crecimiento de la oferta enorme, digamos. Hubo un crecimiento casi en un 100% de la oferta, algo que era muy bueno, ¿no? Eso ayuda a bajar un poco también. Estabilizó mucho el precio. Los precios. Sí, porque ante esta incertidumbre, cuál era la regulación que había o no antes de las elecciones y que asumiera este gobierno, muchas propiedades se habían retirado del mercado a la espera de tener reglas más claras. Ahora con este DNU, los propietarios, los locadores se sintieron cómodos como para volcar las unidades y eso hizo que casi acá la oferta en el habitacional se duplique.
Y si hay más oferta, el mercado en un principio va a tender a mesetarse, y si esto continúa, los precios iban a tener que bajar, porque recordemos que veníamos de un mercado donde había muy poca oferta, muy pocas unidades y una demanda altísima, lo que hacía que los precios estén por las nubes. De todas maneras, todos los alquilar en Argentina hoy es caro, independientemente de cuál sea la situación, ¿no? Venimos de un contexto que tiene que ver más con otras cuestiones y de hace mucho tiempo atrás. Pero lo que habíamos visto es que se habían amesetado y entendíamos que iban a bajar. Ahora con esto volvemos a la incertidumbre de qué va a pasar. Ya hemos visto gente que está empezando a retirar porque no quiere volver al régimen anterior, ¿no? De un precio de alguna manera controlado, una moneda de pago controlada. ¿Hay cómo estimar si es que, digamos, este crecimiento de la oferta ha hecho que los precios, se note una baja en los precios, y si hay cómo estimarlo en porcentajes? No, es difícil estimarlo en porcentajes. Lo que vimos es que no siguieron subiendo los precios, o sea, y te estoy hablando en dólares, ¿no? Claro. De repente lo que veíamos es que una unidad que estaba en $200 antes del DNU pasaba a 250, 300, lo que vimos del DNU se mantuvo en 300, no siguió subiendo. Y lo que entendíamos es que si seguían volcándose unidades a la habitacional, el precio iba a bajar, ¿no? Que tiene que bajar un poco porque era un mercado de muy poca oferta con mucha demanda. Entonces ahora el interrogante es qué va a pasar con esto, ¿no? Volvemos un poquito a lo que vivimos todo el año pasado y años anteriores. Porque en definitiva, digamos, hasta el DNU y el inicio, digamos, de esta nueva instancia, los contratos que venían, digamos, con esa ley nefasta, siguen sufriendo las consecuencias, digamos, de eso, ¿no? Siguen sufriendo. Si alguien se hizo un contrato en el 2021, en el 2022 e inclusive en el 2023, y se le aplica el índice de ajuste de contrato locativo que establece el Banco Nación, en abril el ajuste va a ser de 196.7. Es un 200%, recordemos que es un ajuste anual, pero es un 200% que un inquilino tiene que pagar. Si su alquiler eran 100.000 pesos, tiene que pagar de un mes a otro 200.000 pesos. Sí. Y sus sueldos no están ni cerca de no han subido, creo que es... en esa proporción, claro. Los sueldos no han subido. Aparte lo que vemos es también, ¿no? Hay una baja en el consumo, vemos que mucha gente se está ajustando, los sueldos no están acompañando, entonces entendíamos que los contratos iban a bajar. Pero ahora volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si se retrae la cantidad de unidades que están en el habitacional, eso va a hacer que los precios tiendan a la suba. Claro, porque esta es la otra parte, digamos, o la otra pata, que es, aunque haya más oferta, los precios se estabilicen, la gente, digamos, tiene un deterioro en sus ingresos. Entonces esto, digamos, también complica. Sí, para el público se siente que se le encarece, pero objetivamente no encarecía, porque antes nos pasaba el efecto contrario, subía el alquiler y bajaba el poder adquisitivo. Lo que habíamos conseguido con el DNU es que no siga subiendo y entendíamos que la curva iba a empezar en descenso. Esto acá en Salta un poquito se está temperando, porque muchas unidades en Salta, hablo en capital y zonas alrededores, ¿no? Bueno, y otras plazas que son más turísticas, muchas unidades que estaban en el habitacional con el boom del turismo y de las plataformas de alquiler temporario, muchas unidades fueron al alquiler temporario. Y lo que vemos que esta situación económica de que ya no hay incentivos a los viajes, al turismo, había hecho que la oferta, digamos que haya bajado, ¿no? Y lo que veíamos es que muchas unidades que habían estado en el mercado del alquiler temporario habían vuelto al habitacional. Entonces había temperado un poquito y entendemos que esto de que no haya tanta demanda de turismo va a hacer que acá en Salta particularmente tengamos una especie de equilibrio, ¿no? Son muchos indicadores los que van viendo, pero en el tema que nos trata es de que si cae el DNU, creemos que se va a retraer de nuevo la oferta. Digamos, ¿lo sienten ustedes en el mercado? ¿Hay un parate desde lo que pasó en la Cámara de Senadores de la Nación? Esto funciona siempre. El parate no es inmediato, empiezan las consultas, empiezan las inquietudes, y creemos que el parate se va a producir si efectivamente diputados lo terminan rechazando el DNU, ¿no?
pero sí hay mucha cautela por parte y mucha inquietud por parte de los propietarios, porque para el colmo estamos justo en una época que hay mucho recambio de alquiler, ¿no? Marzo es un mes clave en el recambio de alquiler. Y estamos con esta situación y entendemos que muchas unidades que se desocupen o que no se renueven el alquiler van a estar en stand-by hasta ver cuál es la situación. Claro, todos aquellos contratos que están terminando con la ley vieja, esta ley nefasta, digamos, dicen, bueno, no veo la hora que termine esto, y se encuentran, digamos, con un panorama pantanoso. Por otro lado, hay gente que dice, bueno, aprovechemos los últimos días que queden de DNU si no va a tener efecto retroactivo, y hemos tenido consultas de inquilinos prefiriendo un dólar planchado a un índice de ajuste de casi un 200%, ¿no? El tema es que volvemos a la incertidumbre qué va a pasar con el dólar a futuro, porque yo pacto en dólar en un contrato y no sé qué me depara el futuro. Es todo un equilibrio de cuestiones económicas, macroeconómicas y de regulaciones contractuales. ¿Qué pasa con los plazos? Digamos, ¿qué ha pasado con los plazos de los alquileres en estos 100 días? Las dos leyes anteriores que regularon los contratos de alquileres establecían en lo habitacional un plazo mínimo locativo de 3 años. La última había sido de 2 años, pero era un plazo que en la Argentina se volvía muy extenso, porque de repente yo soy un asalariado, veo que mi sueldo no está subiendo, mi poder adquisitivo baja, tengo un índice de inflación, un índice de ajuste de contrato locativo de 200%, había inquilinos que preferían hacer contratos más cortos y no quedar atados a un contrato de 3 años que no sabían cuál iba a ser su situación a futuro, ¿no? Lo que vimos es que de las dos partes se hicieron contratos más cortos, ¿no? Lo usual fue hacer por 1 año y nos sentamos a renegociar cuando llegue el momento y veremos cuáles son las condiciones de mercado en eso. Pero digamos, lo más común en estos 100 días fueron contratos de un año. Hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero lo más común hemos visto contratos de 1 mes, de 2 meses, hemos visto gente que decía, no, quiero hacer contrato de 3 años, inquilinos que preferían hacer, hemos visto de 2, pero lo usual, la mayoría se celebraron contratos por 1 año. Pero creo yo que tiene que ver más que nada con saber cuál va a ser la situación económica de acá a 1 año, ¿no? Bueno, Pablo, como siempre te agradezco muchísimo haber venido y aprovecho para felicitarte por el evento de RE/MAX, que fue un éxito total, ¿no? Un éxito total. ¿Qué cantidad de asistentes tuvieron? Tuvimos 2.200 personas asistentes a nuestra convención, gente que vino de toda la Argentina, de todo Uruguay, tuvimos gente de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. La verdad que fue un éxito, tuvimos muy buenas repercusiones. Y la verdad que creemos que Salta quedó muy bien parada, todo el mundo sorprendido con la hospitalidad y el nivel de atención que tenemos acá en Salta. Es muy recurrente, ¿no? La gente que vino nos dijo, no pueden creer cómo recibimos nosotros al turista y esperamos, hemos tenido comentarios, gente del turismo, que ha venido muy bien, ¿no? Para el sector. Bueno, nos alegramos por todo, por ustedes y por todos los salteños, ¿eh? Gracias por venir como siempre, muy amable. Bueno, hasta cualquier momento. Ya volvemos. Bueno, hemos invitado a Pedro Butazzoni de la consultora Droid. Ellos han terminado una encuesta hace muy pocos días, nos va a contar ahora. Queremos ver qué ha pasado en estos 100 días de la asunción de Milei, queremos ver qué está pasando en Salta. Así que, como siempre, Pedro, gracias por venir, muy amable. Placer siempre estar acá, Indio. Bueno, Pedro, contame un poco, contame la ficha técnica primero de la encuesta. ¿Se hizo sobre cuántos casos? Sí, hicimos 600 casos en Salta, presenciales, o sea, domiciliarios, puerta a puerta, con una distribución por zona y también por edad, sexo y nivel socioeconómico, digamos, ¿no? Para tener un panorama bastante completo, una muestra representativa de la sociedad salteña, ¿no? Y en este caso, digamos, ¿fue solo capital, toda la provincia? Solo capital. Solo capital, con la intención de medir un poco los 100 días también de Emiliano Durán, no solo de Milei, sino también del intendente y además de Gustavo Sáenz, que no son sus primeros 100 días, pero bueno, son los primeros 100 días de su segundo mandato, claro, ¿no? Entonces un poco trabajar acá en Capital, donde también es una muestra, te marca también una tendencia de lo que después pasa en gran parte de la provincia, ¿no?
Contame qué pasa con Milei. ¿Cómo está en Salta Capital la percepción Se de replica Milei? bastante lo que vemos en varias encuestas nacionales, ¿no? En estos días también salieron muchas encuestadoras nacionales a publicar números y se replica muy parecido a lo que pasa en encuestas nacionales, que Milei sostiene niveles de apoyo importantes, ¿no? Digo, todo lo que está pasando en el contexto económico, que sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal, que la crisis afecta a casi todos los sectores, no impacta directamente en un desgaste de Milei, ¿no? Milei en Salta sostiene niveles de imagen positiva personal, 51%, y niveles de aprobación de la gestión del 40%. Digo, él te corta un poquito arriba, unos 10 puntos más que su gestión, pero sostiene niveles de aprobación importantes, ¿no? Nosotros lo adjudicamos a que hay paciencia, ¿no? La gente, y Milei se lo vino contando, de que hay que pasar este momento, y hay un porcentaje, por lo menos la mitad de la gente, que confía en que hay luz al final del túnel. Claro, porque en definitiva, digamos, el primer dato quizás es que su imagen está sosteniendo la gestión. Exactamente. Digamos, como primer dato. Y después, que a pesar de las medidas tan duras y dolorosas por las que estamos atravesando, eso quiere decir que hay expectativas. No hay expectativas, de hecho, es casi el 50% de la gente cree que en un año vamos a estar mejor. Y es la misma gente que se relaciona con la imagen positiva de Milei, con el rumbo del gobierno, etcétera, se sostienen, ¿no? esos porcentajes. Se sostienen eso. Milei ha construido una buena base de apoyo popular, por lo menos en esta primera etapa, ¿no? Después, creo yo personalmente que va a tener que tener resultados económicos más concretos y que la economía se reactive para que no se termine desgastando, ¿no? Me parece que no se puede vivir de expectativas, sería, ¿no? En algún momento hay que tener soluciones y el bolsillo para los argentinos es muy importante. ¿Qué pasa con la gestión? Si querés, vamos en orden descendente. ¿Qué pasa con la gestión de Gustavo Sáenz? Bueno, a ver, Sáenz se replica algo que nosotros venimos midiendo del año pasado, incluso en año electoral, que también hay un corte entre su imagen personal y la de la gestión, ¿no? La gestión siempre tiene unos números modestos, por debajo del 40%, 38% de aprobación de su gestión, pero un gobernador con casi 50% de imagen positiva, ¿no? De nuevo, la imagen sostiene la gestión. La imagen sostiene la gestión, y también hay algo en la gente esto de que empatiza más con la persona, ¿no? Y suele cargar culpas de los fracasos de las gestiones en otras variables que no es Gustavo Sáenz o que no es Milei, ¿no? Te dicen, no, bueno, pero los ministros, no, bueno, pero el contexto económico, pero la crisis, pero la lluvia. Busca otra excusa para no cargarle la culpa de algunas deficiencias de gestión directamente en el gobernador o en el presidente, ¿no? Entonces reparte culpas entre varios actores, sí. ¿no? Bueno, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, y es cómo Gustavo Sáenz, que digamos, se me ocurre pensar que podría aún estar mejor en su imagen personal si no tuviera que estar haciéndose cargo de los costos políticos de los ministros, que los ministros no hablan, se esconden, le escapan a los problemas, y entonces termina hablando hasta de la copa de leche el gobernador, no sé, para darte un ejemplo. Bueno, entonces, siempre termina siendo el bombero. Eso, claro, bueno, pero se supone que los fusibles deberían funcionar, ¿no? No, totalmente. Las cajas térmicas. Pero ha sido una constante en su gobierno, ¿no? Pero bueno, en definitiva también es responsabilidad del gobernador. A mí me sorprendió, por ejemplo, que no haya hecho cambios sustanciales en el gabinete y en la forma del gabinete, ¿no? En la ley de ministerios al iniciar una nueva gestión. Todo indicaba que lo iba a hacer, después terminó retrocediendo por la coyuntura, por Milei, por otros factores, pero yo creo que por lo menos hay deficiencias muy marcadas en los temas que son netamente provinciales, ¿no? Seguridad, salud y educación, digamos. Han sido 3 patas flojas a lo largo de los primeros 4 años, ha tenido malos ministros en esas 3 áreas, 2 ha cambiado, en el educación y seguridad, pero todavía, bueno, lo agarró un contexto difícil, pero todavía no se ve en que esos temas fluyan, ¿no? Y en nuestra encuesta, cuando nosotros medimos cuáles son los principales problemas provinciales que percibe la gente, salen efectivamente esos, ¿no? Sobre todo seguridad y salud. Y salud, donde ha tenido deficiencias muy marcadas, ¿no? Tal vez en educación no se note tanto, porque más o menos la cosa sigue funcionando, pero en seguridad y en salud, bueno, se nota rápido cuando hay deficiencia en la gestión, ¿no? Pero efectivamente pasa eso. Bueno, y coincide, digamos, esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo los ministros, digamos,
escapan y no dan explicaciones. Claro, es al revés, deberían ser los fusibles, deberían estar defendiendo la gestión, Sí, deberían claro. estar explicando lo que están haciendo, explicando el contexto, las dificultades, y es el gobernador el que termina haciendo de todo, ¿no? Sí, Y- sí. Bueno, hay excepciones, ¿no? Digamos, por Sí, ahí uno por supuesto, generaliza y sí. dice, no, el ministro no habla, no. Hay algunos No, que hay sí, algunos dan que la sí. cara, pelean, qué sé yo, pero bueno, hay otros que desaparecen. No, hay otro que desaparece. Sí. ¿Qué pasa con Emiliano Durán? Pedro, contame. Bueno, Emiliano es bastante interesante. Él sostiene niveles de imagen personal altos, digamos, del 50%. Me parece que es una persona que está bien valorada en general por los salteños. Pero sí nosotros observamos en diferentes datos que medimos sobre la municipalidad que la gente está percibiendo que la cuestión no arranca todavía del todo. El contexto, la curva de aprendizaje de funcionarios que son nuevos y de que hay que aprender a gestionar un municipio que es Sí, un claro. quilombo, perdón la palabra, pero es muy complejo, es muy difícil. Una ciudad que es compleja, que tiene muchos problemas estructurales. Además le dejaron una municipalidad incendiada. Le dejaron una municipalidad incendiada, llena de pozos, detonada. Digo, tiene un contexto muy complejo, pero sí me parece que para prestar atención que también empieza a haber una brecha entre cómo se evalúa su gestión y cómo se evalúa su persona. Incluso la valoración de su gestión es más baja de lo que valora en provincia y de lo que valora en nación, ¿no? O sea, tenemos 38 de provincia y tenemos 32 de municipalidad. Todavía gente que te dice, no, esperemos, hay que darle tiempo, hay que darle paciencia. Ese nivel de expectativa, te iba a preguntar, ¿cómo está el nivel de expectativa de la gestión? Digamos, ahí esa... Mira, digamos, nosotros lo que hacemos es cómo valorar la gestión de Emiliano Durán. Hay un 30% de gente que te dice, no sé, hay que esperar, es muy pronto, hay que tenerle paciencia, y después gente que ya empieza a ponerse de un lado y del otro. Y ahí está muy partido, ¿no? O sea, si quiere 30-30 también redondeando, los que ven que la municipalidad va en una dirección incorrecta y la valoran negativamente, y los que creen que el municipio va en una dirección correcta y la valoran positivamente. Hay que tener alarma en esto. Uno entiende que el contexto es difícil y demás, pero hay que poner una alarma de que la gente tal vez esté pidiendo ir más al hueso de una gestión municipal, ¿no? Lo que vimos hasta ahora es más parecido a lo que fue la campaña electoral de Emiliano, desde la acción, ¿no? No tanto de lo discursivo, de la acción, y tal vez falte un poco más de meterse en los temas duros, más escabrosos de la gestión municipal, aunque todavía no haya fondo, ¿no? Bueno, en el contexto general político, digamos, han medido las posibilidades de futuras candidaturas, de posibilidades Sí, medimos imagen, todavía- sobre o todo todavía en no? este contexto medir intenciones de voto no tiene sentido sí, porque no hay claro, candidatura definida, pero imagen sí. A ver, la política salteña tiene la particularidad desde hace tiempo que no tiene liderazgos fuertes, ¿no? Sacando los ejecutivos no encontrás muchas personas que midan bien, digamos, que sean conocidos y que ese conocimiento sea bueno, ¿no? No hay demasiado por fuera de los que fueron gobernadores o intendentes y de los que son actualmente ejecutivos, ¿no? Nosotros destacamos algunas figuras en la encuesta femeninas que nos interesó mirar también las mujeres. Emilia Orozco, la diputada nacional, ha tomado mucho protagonismo en este tiempo, Sí. con la ley ómnibus. Bueno, es una de las espadas de Milei en el Congreso de la Nación. Creo que lo benefició mucho su cruce con Máximo Kirchner, ¿no? Kirchner la Eso- viralizó, el presidente mismo lo compartió. Ella está con buenos niveles. No es que la conoce una barbaridad, pero la conoce el 40% de los salteños, que ya es mucho para una política que recién empieza, y tiene mucha imagen positiva sobre ese 40%, ¿no? Después tenemos otra como la ministra de Educación, Cristina Fiore, que bueno, tiene mucha trayectoria, es muy conocida, fue diputada nacional, provincial, senadora nacional, ministra, la conoce bastante gente. Y también tiene diferencial positivo. Mónica Juárez, también una periodista que bueno, ya está en Sí. su segundo mandato de diputada provincial, también bien conocida y también con diferencial positivo. Y después por abajo de eso nos sorprendió de que casi no se conoce. No sé, Pamela Caletti, diputada nacional, pero tiene menos de 10% de nivel de conocimiento, ¿no? Sí, claro. O Socorro Villamayor, que hace mucho que está en política, o Sofía Sierra del PRO, digo, todas están por debajo del 10, digamos. Entonces ahí vemos que hay ausencia de liderazgo femenino, y muy parecido pasa con los hombres, sacando algunos que son más conocidos por historia, como Bernardo Biela, como Adrián Valenzuela, como David Leiva, digo que ya son clásicos, si se quiere. Que además terminaron en política por ser conocidos. Exactamente, ¿no? Porque, ¿no? digamos, el caso de David Leiva o el caso de Valenzuela, de Chico Malo,
terminaron en política por ser conocidos. Sí, José García, Guillo Kriper, sí, claro. Todos llegan a la política porque la gente los conocía, ¿no? Pero ahí es interesante eso porque ahí vemos el problema de liderazgos políticos. Tenemos que recurrir a personas que son conocidas fuera del ambiente político porque la política no está generando cuadros, digamos. Sí, claro, no está sacando cuadros políticos que puedan representar a los diferentes espacios. Te quiero llevar un tema un poco más amplio, que me gustaría mucho conocer tu mirada. Vengo observando y me da la impresión que cada vez se marcan más rasgos en Milei de Cristina Kirchner. Cada vez se empiezan a aparecer en muchas más cosas de las que uno supondría que se podrían haber llegado a aparecer, ¿no? Y después una tendencia, esto que pasa con el Congreso y todo lo demás, una tendencia de esa suerte de liderazgos que en una elíptica, digamos, eliminan los intermediarios. Me refiero a intermediarios, a los partidos, segundas líneas, terceras líneas, la prensa, como intermediarios entre el líder y el pueblo. Digamos, empieza a aparecer este rasgo. ¿Estoy confundido o es...? No, bueno, Milei, a ver, el populismo puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de más de centro. Milei no deja de ser un líder populista de las nuevas derechas a nivel mundial, con rasgos muy similares a Cristina, no en lo ideológico, sino en la relación, por ejemplo, con los medios, con hablar directamente con el pueblo, con buscar enemigos internos y externos. Digo, esos rasgos populistas los tiene Milei claramente, los tiene Trump, los tiene Bolsonaro, los tienen los populismos también de izquierda, como no sé, como Evo Morales en su momento, como fue Chávez, como Maduro. Digo, el populismo tiene rasgos que son independientemente de la ideología y efectivamente Milei lo tiene. Después en Argentina sí asistimos hay una crisis de representación y política muy fuerte que hace, no es solo Argentina, digo, a nivel mundial también sucede, que hace que aparezcan nuevos liderazgos, neopopulistas si se quiere, que llegan muy rápido al poder. A Milei también le pasó, digo, muy rápido al poder y no tienen los códigos que quiere o la forma de hacer políticas tradicionales, ¿no? Hay un libro que es interesante de Moisés Naim, que se llama El fin del poder, que él dice, en el mundo de hoy es cada vez más fácil llegar al poder y cada vez más fácil perderlo, ¿no? Antes era al revés, digamos. Era muy difícil llegar al poder, capaz que te llevaba toda tu vida tu construcción política y una carrera que capaz que empezabas en concejal y terminabas en gobernador o presidente, y era sólido una vez que llegaba, ¿no? Llegaba y el que llegaba tenía espalda política, tenía una construcción detrás, tenía partidos, tenía apoyo popular. Ahora la llegada al poder es muy rápida. ¿Y esto qué es? Fruto de la crisis de los la partidos. Crisis de representación y que la gente empieza a manotear líderes mediáticos, populistas, no sé, en todos lados pasa, digo. Sí, claro. Trump salió de los reality shows, no sé, el presidente de Ucrania hizo una serie que él era presidente, se hizo famoso y después ganó. Digo, en muchos lugares está pasando esto, pero también es muy difícil sostenerse después. Le pasó al mismo Macri. Claro, porque son endebles. Digamos, son espasmos y después, bueno. Le está pasando a Milei con la construcción de gobernabilidad que tiene Milei. No tiene nada. Depende mucho del apoyo popular directo que le dé la gente. En cuanto a ese y la generación de crisis, digamos. Exacto. Bueno, Pedro, como siempre, gracias por venir. Muy amable y gracias por toda la información. Un gusto. Muchísimas gracias, buen día. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.